Muy buenos días tengan todos ustedes. En este episodio de este podcast vamos a tratar hoy un tema bastante interesante, enfatizado generalmente sobre las técnicas y herramientas de control administrativo desde un punto de vista tradicional y desde un punto de vista moderno. Es un tema que ustedes me han estado pidiendo, son preguntas que ustedes me han estado haciendo en las clases y querían profundizar algo más acerca de lo que hemos visto y lo que hemos situado en los anteriores episodios. No por saltarme la oportunidad de presentarme, como ustedes ya conocen, licenciado Anthony Monsalve, profesor de la Cátedra de Fundamentos de Administración de la Universidad Politécnica Territorial de Aragua, Federico Brito Figueroa, específicamente situado en la ciudad de Maracay, impartiendo este podcast específicamente para los estudiantes de Fundamentos de Administración en su tercera fase. El tema se relaciona a esa cuarta fase del proceso administrativo descrito por Henry Fayol, quien determina el proceso o la fase de control como la fase última del proceso administrativo, que como ya muy bien es conocido, es una fase donde prácticamente lo que nosotros hacemos es evaluar el resultado final de todo el proceso. Es una fase muy dinámica, es una fase muy continua, es una fase que nos va a permitir a nosotros como administradores, como gerentes, encontrar los detalles que se han pasado por alto en las otras fases. Esos detalles pueden ser puntos de inflexión, pueden ser puntos de resistencia al cambio, pueden ser puntos de falta de adecuación del personal, de las técnicas, de los recursos, de los procedimientos y de los distintos elementos que integran el sistema de gestión administrativa. Entonces, haciendo esta breve introducción, vamos a recordar lo que es el control en la administración, que según los teóricos es una función que permite supervisar y evaluar las actividades de la organización para que se ajusten a los planes y objetivos. Como siempre se los he comentado y se los traduzco de una manera fácil. El control se va a basar en la estandarización de esos planes, de esos objetivos que se produjeron en un momento inicial al principio del proyecto, que vienen a ser aquellas directrices que se emanan desde la gerencia general, desde la gerencia ejecutiva, y que van a ser una consecuencia de el alcance y la magnitud del trabajo que se está haciendo, del proyecto que se está realizando. Es aquí en esa fase de planificación de los objetivos donde nace la función del control. Y como también se los he mencionado, la función de control, aunque es la última en el proceso administrativo, hay algo que hay que tener en cuenta, y es que una cosa es la cuarta fase del control como proceso administrativo y otra cosa es el control como una técnica, como una herramienta para la administración, para la gerencia, porque si basamos el control en su definición básica, es una acción de dirigir un sistema, mientras que está por otra parte lo que son los sistemas de control, que son un conjunto de componentes que regula esa función del sistema. Es decir, el control es una actividad que me permite a mí verificar qué se está haciendo, cómo se está haciendo, en función de qué, en función de los estándares, en función de qué, en función de las actividades que fueron trazadas, de acuerdo a la planificación, de acuerdo a la asignación de recursos. Mientras que mi sistema de control ya es algo más grande. Un sistema de control ya incluye elementos, componentes, sistemas, una base de datos, una base normativa, una base regulativa, ya va sometido y sumido a lo que es una política administrativa, ya tiene unos nuevos elementos que se adexan a lo que es el sistema administrativo propio de la empresa. O sea, hay muchas empresas que no cuentan con un sistema de control administrativo, sino que sencillamente utilizan el control desde su forma básica,
Aplican instrumentos de control, lista de cotejo, lista de chequeo, tienen su conjunto de planes, tienen su conjunto de procedimientos y van haciendo un control. Puede ser manual, puede ser un control sistémico, pero lo trabajan como una herramienta y no pasa nada. Las empresas que generalmente incluyen sistemas de control dentro de sus procesos administrativos son aquellas empresas que son un poco más rentables, porque esto implica un costo, implica un gasto, esto implica una inversión para el sostenimiento de los sistemas de control, y más aún cuando estos sistemas son automatizados. Hay excelentes herramientas informáticas al día de hoy, que estamos en el boom de lo que es la inteligencia artificial, de lo que es la sistematización y la automatización. Hay herramientas maravillosas que se integran a lo que es la gestión administrativa, herramientas que nos pueden construir y precalificar lo que son los indicadores financieros, indicadores contables, indicadores de gestión, indicadores de evaluación de desempeño. Hay empresas y grandes empresas donde todo el trabajo tiene que ser sistematizado, todos los trabajos, todos los puestos de trabajo emiten reportes individuales y colectivos por departamentos, por secciones. Las empresas que tienen filiales, por sucursales. Las empresas que tienen sucursales a nivel mundial pueden contar con un sistema integrado de carga y descarga de información que en un momento determinado le pueden permitir a la gerencia media, a la gerencia alta y a la junta directiva conocer un punto de flexión o de inflexión rápidamente a nivel de lo que son inversiones, a nivel de lo que son finanzas, de una manera récord y de una manera objetiva y sin un alto margen de error. Porque sabemos que todos estos sistemas fueron diseñados por el hombre y que todos estos sistemas también son alimentados por la actividad humana. Es decir, están sujetos a errores. Pero en la medida de que se hace una correcta automatización de los sistemas de control, en esa medida, y que se hace una supervisión y un mantenimiento de ellos, en esa misma medida se va a lograr minimizar los riesgos de un error. Entonces, bueno, destacando todo esto y haciendo este énfasis en lo que es la automatización, que es el ideal dentro de lo que tiene que ver con la gestión administrativa, vamos a hacer un recuento de lo que son los tipos de control administrativo. Esto va a variar de acuerdo a la teoría, de acuerdo al teórico, de acuerdo a qué punto usted esté viendo y de qué dimensión lo estemos observando. En este caso, la teoría que vamos a mencionar habla de 5 tipos de control. Ese control preventivo, ese control previo, que es el que se realiza antes de que se comience cualquier proyecto, antes que comience cualquier fase del proceso de administración, del proceso de gerencia. Esa es la que se hace para verificar cuáles son los recursos, cuáles son las actividades, quiénes las van a realizar, en qué tiempo, cuál es la normativa. Eso es un control previo o preventivo. Un control directivo que se ejecuta para supervisar el recorrido de los procesos de las organizaciones antes de que esto ocurra. También este es un control que puede ser directivo, un control de coordinación. Y está el control corriente, que se ejecuta a lo largo del proceso empresarial. Es decir, el control corriente es un control periódico, también dependiendo los teóricos que usted quiera citar. Entonces es un control continuo. Puede fijarse este tipo de control como una política dentro de las organizaciones, como una norma dentro de los procedimientos administrativos. Y está el control posterior, que se hace cuando ha culminado cada fase, cada proceso, cada evaluación o cada evolución de un proceso administrativo. Este control posterior no debe ligarse o no debe confundirse con la fase del control administrativo, sino estoy hablando de los tipos. Cualquiera de estos tipos de controles se pueden ejecutar como una actividad, como una técnica, como un recurso necesario aplicado a cualquier etapa del procedimiento administrativo. Hay otra cosa que también quiero mencionar y quiero detallar, una información que tiene que puntualizar muy bien, y son las etapas del control administrativo. ¿Por qué? Porque estas nos permiten, número 1, establecer estándares. Esos estándares van a decir cómo es el proceso que yo voy a realizar y de qué manera lo voy a realizar para obtener la calidad esperada. Es importante la definición de los estándares para saber cuándo un trabajo está correctamente elaborado y cuándo no. Número 2, evaluar el desempeño. La evaluación de desempeño me va a permitir a mí medir el trabajo de la persona, pero más allá de que ese desempeño sea una evaluación remunerativa e individual del trabajador, me va a hablar también de los recursos que este trabajador está manejando y de los recursos que dispone
y de las técnicas que este trabajador utiliza, porque muchas veces el desempeño de un trabajador se ve menguado o cercenado debido a que no conoce los métodos para realizar el trabajo efectivamente, o que hay una mala asignación de los recursos que se vinculan con la actividad que está desempeñando. Número 3, comparación de desempeño. Porque es importante comparar el desempeño, no para discriminar de manera negativa y peyorativa el rendimiento entre trabajadores de una misma sección o de un mismo departamento, sino para verificar en el tiempo cómo se está haciendo el trabajo y debido a qué condición se está acelerando o ralentizando el proceso. Porque entendamos que vivimos en un mundo dinámico, un mundo donde actualizamos constantemente los sistemas administrativos, donde se actualizan generalmente las leyes y las normativas. Entonces, el trabajo administrativo no es un trabajo estático, es un trabajo que requiere una dirección constante, una adecuación general de los procesos de trabajo, y esta comparación de desempeño me permite a mí utilizar una técnica valorativa para tomar decisiones importantes en lo que es el control y en lo que es la gerencia administrativa como tal. Y número 4, la acción correctiva. Importantísimo, porque los sistemas de control, porque los estándares de control, porque las herramientas y las técnicas de control y la fase de control en el proceso administrativo requiere de acciones correctivas. Por lo que mencioné anteriormente, los estándares caducan porque ya no tenemos el mismo objetivo, porque ya alcanzamos ese objetivo y tenemos que renovar el objetivo. Entonces mi estándar caduca y esos estándares ya no están midiendo lo que requieren medir. Entonces necesitamos hacer una acción correctiva, porque ya no tenemos los mismos recursos, porque hay una recesión económica. Entonces necesitamos hacer una acción correctiva en el plan para evitar una recesión económica y un rendimiento inesperado al momento de hacer un cierre contable, al momento de hacer un cierre financiero, al momento de evaluar una gestión administrativa. Entonces, importantísima la acción correctiva. Una de las técnicas que podemos desempeñar para ejecutar una acción correctiva, tenemos que basarnos en todo ese recorrido que me permite a mí el control. Verificar y soportar mi evaluación del control con unos estándares, con una evaluación de desempeño, comparar con los desempeños de un periodo anterior y someter una acción correctiva adaptativa a cada tipo de trabajo. Ahora tenemos en este punto, ojo, atención a este detalle, los objetivos del control administrativo. Uno de los principales objetivos es garantizar de que las acciones de la organización se lleven a cabo tal como se han planificado. Es importantísimo, señores, porque la planificación es la base del proceso administrativo. De acuerdo a cómo yo planifico, de esa forma yo necesito ejecutar mis actividades y necesito obtener el resultado esperado para que en un momento determinado mi evaluación de desempeño sea idónea y guarde relación a ese plan. Porque no estamos hablando de una meta donde nosotros queremos llegar, no es una carrera donde nos van a obtener un premio, señores. En la gerencia y en la gestión administrativa estamos hablando de criterios económicos, estamos hablando de carácter lucrativo, estamos hablando de un compromiso de unos factores económicos, de factores sociales, de factores, o sea, tenemos un personal a cargo que necesita gestionar actividades para poder sostener en el mercado lo que es la administración idónea de una empresa, de una institución o de una organización. Como segundo objetivo, tenemos evaluar la eficiencia de los resultados. Cuando un resultado es eficiente, cuando un resultado es eficaz, cuando verdaderamente ese resultado es medible y es comparable con lo que nosotros planificamos, cuando se realizó en el tiempo y cuando se utilizaron los recursos esperados. Como tercer objetivo, identificar las causas que haya llevado a diferencia entre los resultados esperados y los resultados reales. Puede ser que mi resultado esperado sea vender 1 millón de unidades en un año de un producto enlatado, pero resulta que yo medí mi resultado final y entonces no hubo una venta de 1000 unidades, sino que hubo una venta de 300 unidades. Yo tengo que identificar dónde estuvo la falla. Si fue en la planificación, si fue en la dirección, si fue en la organización o si hubo falla en la utilización del sistema de control.
o en la técnica de control y no se tomaron las correcciones oportunas que me permitieran a mí evitar una recesión económica en el plan esperado. Y como último objetivo quiero mencionar aplicar las medidas correctivas correspondientes. Como se los detallé en el punto anterior, aplicar esas medidas correctivas forma parte del control administrativo. No se puede pensar una fase, una función, una técnica, una estrategia de control sin pensar en la corrección. ¿Por qué hablamos de corrección? Porque se lo mencioné hace rato cuando hablamos de la automatización y de la tecnología. Porque, señores, estamos trabajando con personas, con seres humanos. Son personas que tienen emociones, son personas que están sometidas a un estrés social, a un estrés de vinculación con sistemas administrativos que gestionan funciones, porque vivimos en un entorno cambiante a nivel legislativo, a nivel político, a nivel económico, a nivel doctrinario, porque los sistemas están automatizando y están cambiando. Entonces somos sometidos como un todo a los cambios inesperados. Hay cambios que no podemos controlar, entonces siempre tienen que haber acciones correctivas para ejecutar acciones, las acciones necesarias a nivel gerencial que nos permitan a nosotros tomar las decisiones correctas en el tiempo esperado. Hay otro de los puntos que ustedes me habían estado solicitando y les voy a hablar sobre los métodos de control administrativo. Aquí es un poco parecido al tema que manejamos al inicio sobre los tipos de control. Los métodos de control administrativo nos hablan de qué? De unos tipos de control muy parecidos a los que ya mencioné. Pero en este punto es el control preventivo, ya saben que es el que se hace al inicio, se fijan estándares para evitar las desviaciones. El control concurrente es el que se realiza para asegurar que se cumplan los estándares en todas las fases del proceso. El control de retroalimentación, que se realiza antes y durante, después de las actividades para verificar de que todos los elementos del sistema de control, de la gestión administrativa estén recibiendo la información correcta y se estén esperando los resultados adecuados. Y ese control por excepción. ¿De qué me habla a mí el control por excepción? Bueno, sencillamente me habla de un fenómeno que ocurrió que me paralizó el sistema. En ese momento yo tengo que enfocarme en las desviaciones significativas que originaron ese problema para tomar acciones correctivas rápidamente que me permitan a mí valorar y evaluar el plan, para optimizar ese rendimiento de esos recursos que me fueron asignados en el proyecto, en el plan o en la gestión administrativa de mi empresa o mi institución. Y como quinto y último método de control administrativo, el control interno, que se refiere a los mecanismos que se incorporan para evitar omisiones y asegurar la integridad de los procesos. El control interno, señores, cuidado con el control interno, porque el control interno es un control característico. El control interno me habla a mí de lo que yo estoy dispuesto a hacer para que mis actividades se cumplan. Son normas, son políticas, son estándares que estoy fijando a lo interno de la organización, pero que yo no puedo aplicar un control interno que vaya en contra de la normativa legal del país, que vaya en contra de la normativa legal tributaria, que vaya en contra de la normativa legal en materia de impuestos, que vaya en contra de la materia legal de un control de precios, de una gestión de despacho que afecte lo que son los registros de traslado y manipulación de mercancías. O sea, mi control interno me habla de lo que yo estoy haciendo en mi empresa, de lo que yo estoy haciendo con mis trabajadores para alcanzar mis objetivos, a ese estrés administrativo a que yo puedo someter a mis trabajadores y a mi equipo de trabajo con los recursos que yo estoy gestionando para obtener el resultado esperado. Y cuando estoy hablando del estrés administrativo, estoy hablando desde el punto de vista positivo. Toda situación donde ejercemos presión y fuerzas se puede decir que es un estrés. Siempre el trabajo administrativo genera un tipo de estrés, pero es un estrés que nos va a permitir a nosotros desarrollar los resultados que nosotros estamos esperando. Esto tiene que ser muy medido y muy comedido. Las funciones de los sistemas de control. ¿Cuál es una de las funciones del sistema de control? Que se logra un funcionamiento predeterminado dentro de la empresa. Políticas, acciones, procedimientos esperados. Yo lo trazo, la junta directiva lo aprueba, mantenemos. ¿Qué necesita un sistema de control? Sostener en el tiempo su funcionabilidad, la adaptabilidad de sus componentes, la interacción entre sí para regular el funcionamiento de este sistema. Como tercer punto, que todas las partes tengan ese atributo de medición, de acción, control y referencia. Como cuarto elemento, mi sistema de control debe incorporar un diseño de soluciones de automatización esperadas en el tiempo preciso y oportuno. No tengo que preguntar a la gerencia qué voy a hacer cuando tengo este problema, sino que tiene que haber un catálogo, una normativa estándar de problemas
generales que se pueden estar suscitando. Aquí hay un trabajo de planificación muy enfático y muy profundo. Por eso no es lo mismo un sistema de control que un control como herramienta o que un control como técnica, porque el sistema tiene respuestas añadidas y tiene un estándar medido. Esto no quiere decir que porque ya existe un manual de cómo resolver alguna eventualidad no pueda someterse a un control excepcional. Sí se puede hacer, señores. Otra de las cosas que tenemos que destacar aquí como quinto elemento son las comunidades del sector industrial. ¿A qué me refiero con las comunidades del sector industrial? ¿Qué es común en mi industria? ¿Qué es común en mi mercado? ¿Qué es común en mi entorno? ¿Qué es común dentro de mi cultura organizacional? Mi control tiene que estar fundamentado en las actividades comunes de mi sector, de mi cultura organizacional y hacia dónde yo me dirijo. De eso depende mucho el éxito de los sistemas de control. Y como punto último, la utilización de los recursos efectivos para alcanzar los objetivos determinados. Un sistema de control que no tenga los recursos, las técnicas, las estrategias y las herramientas bien definidas es un sistema de control que está destinado a fracasar y a fallar en la ejecución de sus planes. Pasamos al último punto, que son las técnicas y herramientas de control. Pero les tengo un detalle, no las vamos a profundizar en este punto, sino que se las voy a nombrar nada más por lo extenso del podcast y la vamos a debatir en un segundo episodio de este podcast. Entonces voy en el próximo episodio a profundizarles. Hay técnicas de control tradicionales y hay técnicas de control automatizadas o modernas. Hay técnicas y hay herramientas de control. Eso lo vamos a detallar en el próximo podcast. Quien se despide de ustedes, licenciado Anthony Monsalve, licenciado en Administración, especialista en costos, especialista en Derechos Humanos, especialista en Educación Superior, doctorando en Educación, trabajando para ustedes en la Universidad Politécnica Territorial del Estado de Aragua, Federico Brito Figueroa, adscrito al Departamento de Administración y Contaduría, impartiendo la cátedra de Fundamentos de Administración para los estudiantes del Programa Nacional de Formación de Administradores. En esta oportunidad me despido de ustedes, no sin antes señalarles de que revisen el material, escúchenlo nuevamente, tomen sus apuntes y carguen la actividad correspondiente al Classroom y nos vemos en el próximo episodio que continúa con las técnicas y herramientas de control. Feliz día, nos vemos en el próximo episodio.